Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. $2,703 prisioneros, hombres y mujeres, sentenciados a pena capital. Quienes murieron bajo pena capital en ese año, el 2017, estuvieron bajo sentencia 20 años, un promedio de 20 años. En otras palabras, desde que se dictó sentencia de pena de muerte, pasaron 20 años hasta que se ejecutó la pena. ¿Por qué tanto tiempo? La razón principal es que una sentencia de pena de muerte tiene que ser muy bien corroborada. No quieres tú matar a un inocente pensando que es culpable. Y una persona sentenciada a pena de muerte puede apelar 9 veces esa sentencia. Las personas en este país, en esta nación, bajo pena de muerte, pasan muchos años en la cárcel antes de que la pena sea ejecutada. Se quiere garantizar que se haga justicia, y para hacer justicia en un caso como esos, tan serio, tan crucial, que la vida de una persona depende de una decisión, es necesario que pase el tiempo. Es necesario que se estudie bien el caso, es necesario que se pruebe con toda certeza que esa persona cometió un crimen tan grave que es necesario que pague con su propia vida. Los líderes religiosos que juzgaron a Jesús, ellos no querían que pasara ni un minuto más. Ellos querían a Jesús muerto y punto. Ellos no estaban interesados en justicia, en equidad. Ellos no estaban interesados en que hubiera un proceso legal justo. Ellos querían matar a Jesús. Eran enemigos de Jesús, lo odiaban a muerte. Lo odiaban por lo que él enseñaba y por lo que él hacía. Jesús había puesto en tela de juicio la vida y la obra de estos hombres, y estos hombres lo odiaban. Jesús estaba amenazando su poder, sus ingresos financieros, su autoridad, sus posiciones privilegiadas. Entonces ellos pusieron al juez del universo, a Jesús, bajo juicio. Este sermón, mis hermanos, se titula El juez Jesús sentenciado a muerte. Cuando llegamos a este pasaje, es la madrugada del viernes. Jesús, a unas pocas horas, está de ser crucificado. Hace poco, un grupo de hombres guiados por Judas lo arrestaron. Lo llevaron a la primera parte del juicio de Jesús, un juicio religioso. Primero ante Caifás, después ante Anás y después otra vez ante Caifás. Ese juicio religioso no fue justo, ni mucho menos, fue injusto. Y después, estos hombres, con la sentencia de muerte por blasfemia, con la sentencia de pena capital por blasfemia, llevaron a Jesús ante Pilato. Ahí comienza el juicio romano. El juicio romano, mis amados hermanos y hermanas, tiene 3 fases. La primera, Jesús es interrogado por Pilato. La segunda, Jesús es interrogado por Herodes. Y la tercera, Jesús es interrogado por Pilato de nuevo y sentenciado a muerte. Vamos a seguir esa trayectoria. Las 3 fases de este juicio civil en contra de Jesús. Miremos en primer lugar a Jesús siendo cuestionado, interrogado por Pilato.
Vean conmigo, mis amados hermanos y hermanas, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Muy de mañana. ¿Qué horas eran? Antes de amanecer. Antes del amanecer. No había tiempo que perder. No podían esperar mucho. Ese día era día de fiesta. Ese día era día de Pascua. Se celebraba la Pascua. A las 3 de la tarde iban a estar matando el Cordero Pascual en el templo. Y no podían esperar hasta entonces para hacer lo que ellos querían con Jesús. Ellos tenían que acelerar el proceso todo lo posible. Y Marcos aquí en el versículo 1 nos dice que tuvieron consejo los principales sacerdotes. Esta no es una pequeña reunión informal, esta es una reunión oficial del Sanedrín, porque ahí estaban todos, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y además añade Marcos, todo el concilio. Todo el concilio. Esta reunión se describe en detalle en Lucas 22. Ahora, ¿por qué llevaron a Jesús atado ante Pilato? ¿Por qué ellos no podían llevar a cabo la sentencia? Aquí hay un detalle muy importante y esto lo leemos en Juan 18, mis amados hermanos. Juan 18:31. Los judíos, líderes religiosos, vienen ante Pilato y le dicen: este hombre es digno de muerte. Y Pilato está un poco confundido. Es temprano en la madrugada. Seguramente fueron a despertar a Pilato para venir a este juicio. Y Pilato les dice en Juan 18:31, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. No me lo traigan a mí. Si es un asunto de blasfemia, es un asunto religioso. Ustedes júzguenlo. ¿Y qué le responden los líderes religiosos de Israel? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Legalmente, Roma tenía prohibido a las naciones que estaban bajo su dominio dar pena de muerte. Solo los romanos podían dar pena de muerte. Y ellos querían matar a Jesús, pero ellos querían matar a Jesús de manera que pareciera legal. De manera que pareciera legal. Entonces tienen que llevarlo donde Pilato. Como que quieren tirar la piedra y esconder la mano. Ese es un dicho famoso allá en mi país. Ellos quieren hacer el daño, pero que se culpe a otro. Yo quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a Juan 18 para ver un detalle importantísimo que no podemos pasar por alto. Juan 18, versículos 28 y 29. Juan 18, 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no, ¿qué dice, mis amados hermanos? Para no contaminarse. Y así poder comer la Pascua. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos. Por tradición, no por la ley de Dios del Antiguo Testamento, por tradición, si un judío entraba bajo el mismo techo de un gentil, quedaba contaminado. Ya no podía participar de los rituales en el templo. Estos hombres, en su profunda hipocresía, estaban cuidándose por no contaminarse con un gentil mientras estaban matando al Hijo de Dios. Eran muy religiosos, tenían tradiciones muy bien marcadas, tenían reglas y lineamientos muy bien marcados, pero todo era externo, todo era hipocresía.
No nos vamos a contaminar poniéndonos debajo del techo de un gentil como Pilato, porque queremos participar de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de adoración a Dios. No nos vamos a contaminar metiéndonos debajo del techo de ese hombre, porque queremos permanecer puros y limpios. Y al mismo tiempo, ¿qué están haciendo estos hombres? Están matando injustamente al único hombre perfecto que ha caminado sobre la faz de la tierra. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía más grande! Sus hechos eran hechos religiosos. Ellos tenían una fachada, una máscara de religiosidad, pero sus corazones estaban llenos de odio contra Dios, contra Cristo y contra su obra. ¿Y saben qué, mis amados hermanos y hermanas? Lo que hay en el corazón siempre sale a relucir. Lo que hay en el corazón nunca se queda escondido, siempre sale a relucir. Mira, por más que tú quieras esconder debajo de una fachada religiosa tu corazón de odio, siempre tu corazón va a sacar lo que hay ahí adentro. ¿Qué dice Cristo Jesús, mis hermanos, amados hermanos, en los evangelios? De la abundancia del corazón habla la boca. No te escondas detrás de una máscara de religiosidad. Entrégale tu corazón completo a Dios. Vive para Dios completamente, íntegramente. Es mucho mejor vivir una vida de integridad. ¿Por qué? Porque si tú vives escondiendo la verdadera condición de tu corazón, tarde o temprano va a salir, mi amado hermano, mi amada hermana. Tarde o temprano va a salir. Por más amarrado que tú lo quieras tener, Dios te va a poner en una situación donde va a venir a la luz. Tú honras a Dios de corazón en lo privado, en lo más privado de tu vida, y vives para su gloria. Eso es integridad, mi hermano. No estamos hablando de una vida perfecta. Estamos hablando que en lo privado tú honras a Dios, que en lo secreto tú honras a Cristo. No solamente en lo externo. Amados hermanos, es fácil honrar a Dios en lo externo, ¿no es cierto? Yo les voy a poner un ejemplo. Algunas iglesias se concentran en que las mujeres no usen pantalones, no usen maquillaje, no se corten el cabello. Y los cristianos en general no vayan a fiestas, no tomen alcohol, no fumen, y algunos hasta llegan al punto de decir no pueden ir al cine. Todos esos que son externos, actos externos. Mira, tú puedes ser una persona totalmente moral y aún tener tu corazón apartado de Dios. Nosotros en esta iglesia no te llamamos a vivir una vida buena, moral. Te llamamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y esa obra de Jesús en la cruz, cuando tú la entiendes y te apropias de ella, Dios hace una obra de transformación de adentro hacia afuera. Él cambia tu corazón y tu vida entonces comienza a ser diferente. Enfócate en tu corazón. Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás escondiendo debajo de una fachada religiosa un corazón lleno de maldad? Mira a estos hombres religiosos, muy religiosos, tradicionalistas, muy tradicionalistas. Ellos no podían dejar de cumplir la tradición. Pero ni la religión ni la tradición nunca han salvado a nadie, ni nunca lo harán. Solo Cristo Jesús salva.
Solo Cristo Jesús salva pecadores. ¿Qué quiere decir vivir en integridad? Quiere decir que no solamente guardas leyes de manera externa para que otros lo vean. Vivir en integridad quiere decir que tú cuidas tu corazón, tu vida interior, tu vida privada, porque ese es el centro de control del resto de tu vida. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guardo tu corazón, porque de él mana la vida. Amado hermano, amada hermana, si tú quieres cambiar la manera de hablar, tienes que trabajar en tu corazón. Si tú quieres cambiar la manera de reaccionar ante tu familia, tu cónyuge o hermanos de la iglesia, tiene que haber un trato directo con el corazón. La persona que quiere dejar de ver pornografía tiene que transformar el orgullo y el egoísmo de su corazón. Reglas externas solo pueden ayudar hasta cierto punto, pero el corazón, solo el evangelio Dios lo puede transformar. Amado hermano, yo te ruego, no vivas tu vida de apariencias. No vivas tu vida de apariencias. Porque si tú vives tu vida de apariencias, tarde o temprano, mira, todo va a salir a la luz. No tengas temor de venir a la luz. No tengas temor de confesar tu pecado. Porque en Cristo hay perdón. Mejor confiésalo y recibe el perdón de Cristo en lugar de seguirlo escondiendo. Y después casi que obligar a Dios a que Él lo traiga a la luz. Recuerda lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, nos preguntamos, ¿quién era Pilato? Pilato tenía 3 funciones, mis amados hermanos. En primer lugar, dirigir el ejército romano, recaudar impuestos para el imperio romano y juzgar asuntos relacionados con Roma. Él era un líder militar, líder administrativo y era un juez. Pilato era odiado por todos los judíos. ¿Por qué? Porque Pilato era un líder sanguinario, violento, iracundo, sin misericordia. A Pilato no le importaban los judíos. Una vez llevó a Jerusalén y al templo unas pancartas con unas imágenes del César, y eso para los judíos era idolatría. Y Pilato se metió a un montón de problemas por esas acciones en contra de los judíos. En Lucas 13 nosotros encontramos un relato horrible, mis amados hermanos. Un grupo de hombres se acercó a Jesús y empezaron una conversación con él. ¿Cuál era el tema de conversación? Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaba un grupo de judíos adorando y Pilato llegó y los mató a todos ahí, y la sangre de estos hombres se juntó con la sangre de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Así de sanguinario era Pilato. Así era su liderazgo, sin piedad. Pero estos líderes religiosos de Israel, aunque lo odiaban, lo necesitaban. ¿Lo necesitaban para qué? Para crucificar a Jesús, para matar a Jesús. Versículo 2 de Marcos, mis hermanos, regresando al capítulo 15 de Marcos. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, nosotros encontramos más detalle, mi hermano. Jesús le pregunta a Pilato, ¿dices esto tú por ti mismo, por la convicción de tu corazón y un correcto entendimiento de que yo soy rey? ¿O lo dices porque otros te lo están diciendo? En otras palabras, cuando Jesús le dice, sí, tú lo dices, tú dices que yo soy rey de Israel, la respuesta de Jesús es algo así. Sí, yo soy el rey de Israel, pero no bajo el concepto de rey que tú tienes.
Y Jesús le dice a Pilato, en Juan 18 leemos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los míos defenderían mi causa. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente al que tú estás pensando. Mi reino no va avanzando con la fuerza bruta de la violencia. Jesús está declarando rey, el rey eterno, el rey de reyes, el Señor de señores. Ahora, yo quiero que te pongas ahí, al lado de Jesús. Ponte ahí, hace 2000 años. Ponte ahí al lado de Jesús, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo es su apariencia física? Él viene de su juicio religioso, ¿recuerdan? En su juicio religioso lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron. Él no ha tenido tiempo para ir a lavarse. Su rostro está cubierto de moretones, sangrando. Sus vestidos están con sangre. Y él dice, yo soy el rey. Yo soy el rey. Jesús declara que es rey, amados hermanos, camino a la cruz. Este es un verdadero líder. Este es el líder de quien todos los líderes deben aprender a ejercer su liderazgo. Y aquí hay una gran aplicación, mis amados hermanos y hermanas. El Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna. ¿Cómo gobierna Él? ¿Cómo lidera Él? Sirviendo hasta la muerte a su pueblo, a su gente. Eso es liderazgo. Para los hombres que son líderes en sus hogares, ¿qué tipo de líderes estamos llamados a ser? Los líderes que demandan y que dicen, aquí yo soy el que mando. No, mis amados hermanos, mira a Cristo y sigue sus pasos. Ese es el tipo de liderazgo que estamos llamados a ejercer nosotros. No otro tipo de liderazgo. Y al que sirve de esta manera, la gente le sigue, mi amado hermano. ¿Tú quieres que tu familia te siga? ¿Tú quieres que tu esposa siga tu liderazgo en tu hogar? Sirve, sacrifícate por ella, sacrifícate por tus hijos. A las personas que sirven de esta manera en la iglesia, la gente lo sigue. Es inevitable, porque tú no puedes dejar de seguir a alguien que está dispuesto a dar su vida por ti. Tú no puedes. Y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta si tú lo que quieres es una posición o si quieres un liderazgo de servicio. La gente se da cuenta, mi hermano. La gente no es boba. La gente no es boba. La gente sabe cuando un hombre quiere un puesto nada más solo porque sí, solo para agrandar su orgullo. La gente sabe cuando hay ese tipo de hombres o cuando es un hombre que está dispuesto a dar su vida por su gente. Es como en el ejército, mi hermano. Los soldados se animan a ir a batalla cuando hay un capitán que es valiente y que va enfrente y que dice, si aquí empiezan a sonar balazos, yo soy el primero que pongo el cuerpo. ¿Sí? Versículo 3 de Marcos 15. Siento que este micrófono está muy alto. Alex, ¿nos puede ayudar, por favor? No quiero estar rompiéndole los tímpanos de los oídos a los hermanos. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ahí estaban volviéndose locos por buscar alguna manera de acusarlo. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pilato estaba acostumbrado a participar en juicios, mi amado hermano, donde los sentenciados, especialmente sentenciados a muerte, se defendían con lo que podían.
Pilato estaba acostumbrado a eso. Él nunca en su vida había visto a un hombre que fuera justo, que no tuviera de qué le acusaran y que no se defendiera, que no levantara la voz para clamar por justicia. Pilato nunca había visto eso en su vida. Y se cumple la palabra del Señor, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahora, aquí, mis amados hermanos, después del versículo 5 hay como una pausa, hay como una pausa en Marcos. ¿Por qué? Porque llevan a Jesús a donde está Herodes. Herodes era gobernador de Galilea y cuando Pilato escuchó que Jesús era de Galilea, dijo: hey, facilito, me libro de este caso. A mí no me gusta este caso. A mí no me gusta este caso porque vienen los líderes religiosos, el Sanedrín entero, el consejo entero de Israel, y me dicen que yo declare digno de muerte a un hombre que yo miro que no hay caso, no hay razones, no hay sentencia aquí, más que declararlo libre, declararlo inocente. Yo me quiero sacar de aquí, yo me quiero quitar este caso encima. Él escucha que Jesús es Galileo y lo manda donde Herodes, porque Herodes estaba bajo la jurisdicción de la zona donde Jesús se había criado. Y para ver unos detalles de este juicio, mis amados hermanos, vamos a Lucas 23, porque Marcos no nos da detalles de este juicio. Lucas capítulo 23. Marcos no nos da detalles de este juicio, pero sí el doctor Lucas. ¿Qué Herodes es? En el Nuevo Testamento hay muchos Herodes. Herodes, el que mató a los niños cuando Jesús nació en Belén. En el libro de Hechos se menciona otro Herodes. ¿Quién es este Herodes? Herodes Antipa. Este es el mismo que mató a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Eso lo vimos hace varios meses. Marcos capítulo 6, si no me equivoco. Este es el mismo Herodes que primero se casó, después se divorció y le robó la esposa a otro hombre. Y no era una mujer desconectada de él, no, era familiar cercana. O sea que este hombre era un adúltero y era un hombre que estaba cometiendo incesto también. Un hombre perverso, sin escrúpulos, casi de la misma talla que Pilato. Un hombre inmoral, asesino, malvado. Había asesinado a un profeta de Dios, a Juan el Bautista. O sea que Jesús, si no tenía esperanza con Pilato, que era un hombre sin escrúpulos, tampoco delante de Herodes. Miren conmigo versículo 6, Lucas 23:6. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? Sí. Entonces, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba también en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Era un payaso de circo Jesús para Herodes. Eso era Jesús para Herodes. Un hombre de teatro. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué fue lo que hizo Herodes con Jesús? ¿Un juicio justo? ¿Preguntas justas para llegar a un veredicto justo? No, de ninguna manera. Hizo una burla de Jesús en ese momento.
Herodes sabía que si condenaba a Jesús, haría una injusticia, porque Jesús era un hombre justo. No había ninguna manera de condenar a Jesús a muerte. No la había. Por eso Herodes, ¿qué hace? Le envía de nuevo a Pilato, porque no hay manera de condenarle. El hombre no merece ir a morir. Veamos en tercer lugar, mis amados hermanos, la sentencia de Pilato. Jesús sentenciado por Pilato. Regresemos a Marcos capítulo 15, versículo 6. Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. ¿Qué era esta tradición? ¿De qué se trataba? Muy fácil. El Imperio Romano, para congraciarse con los pueblos que tenía sometido bajo su gobierno, bajo su dominio, les prometía que cada año les soltaba un preso, el que ellos quisieran, a voluntad del pueblo. Entonces Pilato dijo, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Yo no quiero condenar a Jesús a muerte. El hombre es un hombre inocente. Yo no me quiero complicar la vida con este hombre. Voy a apelar al pueblo, que el pueblo decida, porque este hombre es famoso, hace milagros, seguro que la gente lo quiere. Si la gente lo quiere, no lo va a condenar a muerte. Entonces yo voy a poner al pueblo a decidir. Para este entonces, mis amados hermanos, ya Jesús ha estado varias horas enfrente de Pilato y de Herodes y ya amaneció. La gente se está agolpando ahí. Hay muchas personas. Ya no es la madrugada, ya es las horas de la mañana. Ya son las horas de la mañana. Versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Este era, según Juan 18, un ladrón. Y según Marcos 15 y también Lucas 23, un asesino. Este era un revolucionario en contra del Imperio Romano. Este hombre, podríamos decir que era un celote, que tenía tanto celo por Israel que no quería que ningún imperio extranjero los gobernara. Este sí merecía morir. Este sí merecía la pena de muerte. Es más, amados hermanos, escuchen este detalle. La Biblia no lo dice. No digan, el pastor Daniel dice que en la Biblia dice. No, la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas opinan que la cruz en la que crucificaron a Barrabás la tenían preparada, y en la que crucificaron a Jesús la tenían preparada para Barrabás. Versículo 8. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como les había hecho, como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Amados hermanos, Pilato era un hombre que su vida la dedicaba a realizar este tipo de juicios. Él sabía ya qué esperarse en un juicio como este. Y al momento de que llega Jesús y empiezan a presentar todo ese tipo de acusaciones, Pilato se va dando cuenta poco a poco que Jesús no hizo nada digno de muerte. Pilato identifica que estos hombres, líderes de Israel, habían entregado a Jesús por envidia. ¿Por envidia de qué? Por envidia de que la gente seguía a Jesús, envidia de su poder de hacer milagros, envidia de su autoridad para enseñar. Pilato sabía que no había nada en este hombre que le condenara. Y hay otros detalles, mis hermanos, que están en otros evangelios. No nos podemos separar mucho de Marcos, pero a mí me llama la atención que la mujer de Pilato, ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños y está mi alma muy angustiada por ese hombre. Esta era gente muy supersticiosa. Esto no era como un mensaje de Dios para la mujer de Pilato. No, mis amados hermanos. Esta era gente muy supersticiosa. Y esta mujer, tal
tal vez en algún momento escuchando acerca de Jesús, estaba tan preocupada porque ese caso se lo hubieran traído a Pilato que le mandó a decir: hey, no tengas nada que ver con ese hombre, es un justo. Me imagino la presión que se puso sobre Pilato. Los líderes religiosos pidiendo esto, la multitud pidiendo aquello, su esposa mandándole a decir este mensaje, y Jesús ahí enfrente, inocente, sin pecado, sin razón de condenarle. ¿Qué va a hacer Pilato? ¿Cuál decisión tomará Pilato? Miren lo que dice el versículo 11 conmigo, mis amados hermanos. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Los líderes religiosos convencieron al pueblo. Escucha, hermano, el pueblo que hacía 6 días estaba gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Hosana en las alturas. Hosana, Jehová salva, ya llegó el Mesías, ya llegó nuestro Salvador. Esos mismos que el domingo estuvieron gritando: Hosana, bendito al que viene en el nombre de David, bendito el Mesías prometido por Jehová en el Antiguo Testamento, ahora están gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No te dejes llevar por lo que grita la mayoría. Mira qué importante eso. No te dejes llevar por lo que grita la mayoría. Déjate guiar por convicciones. Convicciones que tienen sus raíces profundas en la palabra de Dios. El mundo dice que el matrimonio homosexual está bien. Y parece que la mayoría está gritando que está bien, ¿no es cierto? Y hay que tener baños compartidos en los negocios públicos. Y está bien que un hombre se case con un hombre y que una mujer se case con una mujer. Y vemos a los que se hacen llamar creyentes cediendo al clamor de las masas. No te dejes llevar por la opinión pública. Métete a la Biblia, desarrolla convicciones que honren a Cristo y vive según esas convicciones. Hermano, hermana, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si te cuesta una amistad, pues esas son mis convicciones. Si te cuesta un trabajo, esas son mis convicciones. No soy un loco que anda gritándole a la gente ahí insultos. No me refiero a eso. Me refiero a que tú pongas tus pies muy firmes en la verdad de la palabra de Dios. Que no te dejes llevar por lo que dice la multitud. No te dejes llevar por lo que dice la multitud. Amados hermanos y hermanas, la multitud cambia de opinión muy fácil. ¿Han leído ustedes el libro de Hechos? El apóstol Pablo naufragó con varios cientos de presos que iban en un barco hacia Roma y llegó a una isla, la isla de Malta. Y ahí sobrevivieron de puro milagro la gran tormenta que hubo en el mar. Y llegaron a la isla y dice que tenía mucho frío, hicieron un fuego. Y Pablo estaba ahí haciendo la fogata para calentarse y salió una serpiente de la fogata y le mordió la mano a Pablo. ¿Recuerdan esa historia? Y la gente del pueblo, muy supersticiosa, empezó a decir: algo malo hizo este hombre. Este es un gran delincuente. Algo malo hizo este hombre. Es un perverso que está pagando por sus malas obras. Toda la gente estaba hablando, mira. Estaban viendo a Pablo a ver cuándo se hincha este hombre, a ver cuándo se empieza a inflamar y a ver cuándo cae muerto por allá. Y pasaban los minutos, y pasaban los momentos, y pasaban las horas, y no se muere el hombre. Nosotros hemos visto a esa serpiente morder a gente y la gente cae muerta en minutos. ¿Por qué no cae muerto este hombre? Y me imagino que pasaron unas cuantas horas y empezaron a cambiar de opinión. Mira, qué rápido cambiaron de opinión. Primero dijeron: es un criminal que está pagando por sus hechos. Y después, ¿saben qué estaban diciendo? Este es un Dios. ¿Cómo tú puedes ir de criminal a Dios en 2 horas? Pero así actúa la multitud. Hermano, no seas ingenuo. No te dejes llevar por lo que dice la multitud. Ve a la palabra de Dios, donde tú encuentras la verdad de Dios, crea convicciones robustas acerca de la vida y vive según esas convicciones.
Versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Pilato estaba insistiendo: hey, por favor, quítenme esto de encima. Yo no quiero mandar a la muerte a Jesús. Versículo 13, y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Por favor, que alguien diga: no lo crucifiques. Estaba asustado este hombre. Su puesto político estaba en apuros, en aprietos. ¿Y qué encontró? Más presión, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. ¿Crucifícale a quién? Al hombre 100% justo, sin pecado, al Hijo de Dios. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, temor al hombre y amor a sí mismo, políticamente correcto, políticamente lo conveniente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Estos azotes, mi hermano, no son los varazos que papá le da al chiquitito que se portó mal. Los látigos tenían en sus puntas trozos de madera, huesos, piedras afiladas y hierro. Y a las personas que eran sentenciadas a la cruz, a la crucifixión, los hacían pasar por ese flagelo, por esos azotes. Porque si no los hacían pasar por eso, iban a tardarse mucho tiempo en morir en la cruz. Tenían que debilitarlos ahí, porque la muerte por crucifixión era lenta. Habían personas, se relata en la historia, que duraban hasta 3 días en la cruz antes de morir. Tenían que debilitarlos a través de estos azotes. Los amarraban agachados a un palo que estaba enterrado en la tierra para que no tuvieran oportunidad de moverse a ningún lado. Y 2 soldados expertos en dar latigazos, no eran 2 principiantes, eran 2 hombres expertos en dar latigazos, se turnaban para tener suficientes energías para dar con toda su fuerza en el cuerpo de este hombre. Y estoy viendo sus caras de susto, y está bien, eso está bien, eso no está mal. No está bien que pasemos nuestra lectura en Marcos y que no nos sintamos conmovidos por lo que sucedió, por lo que le sucedió a nuestro Señor, para salvarte a ti y para salvarme a mí. A veces hablamos tanto de la cruz que a veces nos parece que solo fueron 2 pines que le pusieron a Jesús en la cruz y ya murió como en automático. No, Jesús sufrió, y todo ese padecimiento físico ni tan siquiera llega a compararse con el padecimiento espiritual que él tuvo. Cuando tú lees esto, tú debes decir: wow, qué sufrimiento, no quiero ni leerlo. Pero después tienes que imaginarte lo que sufrió debajo de la ira de Dios, que hace ver su padecimiento físico como nada en comparación. Qué ironía, ¿no es cierto? El criminal, ladrón y asesino Barrabás se fue para su casa libre, y el justo Hijo de Dios fue a la cruz. Esta es una imagen del Evangelio. Yo no sé si Barrabás fue convertido o no, pero esta es una imagen del Evangelio. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo Jesús te dijo a ti: quítate, yo me pongo en tu lugar para recibir la ira de Dios. Yo voy a la cruz por ti. Yo sufro tu infierno. El que te tocaba sufrir a ti, yo lo sufro en tu lugar. En tu lugar. Si tú no has creído en Jesús y no has venido a Él en arrepentimiento y fe, yo te ruego que tú lo hagas hoy. Él dio su vida para salvar pecadores, grandes pecadores.
Yo quiero terminar aplicando doblemente esta verdad que acabamos de leer en Marcos. Vamos a Efesios capítulo 5. Yo les prometí, mis amados hermanos, que íbamos a estar constantemente yendo a Efesios 5 mientras estuviéramos en estas últimas horas antes de la crucifixión de Jesús. Y vamos a ir de nuevo a Efesios capítulo 5, versículo 25. Yo tengo dos aplicaciones para cerrar el sermón antes de que participemos de la Santa Cena juntos. Efesios 5, 25. Lo leo para ustedes. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No quiero perder la oportunidad para hablar con los esposos aquí. No quiero perder la oportunidad para hablar con los esposos aquí. Esposos, mírenme por favor. Cuando leemos este versículo desconectado de lo que Cristo hizo en la cruz, tal vez no tiene un impacto, pero acabamos de escuchar lo que Cristo hizo camino a la cruz. Y dice Pablo: amen a sus esposas así, a ese punto. ¿A cuál punto? Al punto de estar dispuesto a dar tu vida por ella. Esposo, ¿cómo es tu amor por tu esposa? ¿Es un amor interesado? Si tú no me das, yo no te doy. Si tú no me complaces, yo no te complazco tampoco. Si tú no haces esto, yo no hago aquello y aquello y aquello. ¿Cómo es tu amor por tu esposa? ¿A qué grado llegas a sacrificarte por tu esposa? Ese es el amor que Dios espera que imitemos nosotros. No perfectamente, pero ese es el amor que Dios espera que imitemos. Mira, Cristo va delante de ti amando a su iglesia, a su esposa. Cristo va delante de ti y tú vas siguiendo sus pisadas. Y tal vez no caes donde Cristo cayó cuando pisó por ahí, cuando dejó esa huella de amor por su iglesia. Pero estás intentando, vives trabajando para sacrificarte aún más por tu esposa. Y tu esposa sabe, si cualquier persona en el mundo le pregunta, tu esposa sabe que tú le amas hasta el grado de dar tu vida por ella. Tu esposa lo sabe. Si alguna persona llegara y le preguntara a tu esposa, ¿tu esposo te ama como Cristo a la iglesia? ¿Qué evidencias tienes tú para presentar que tú le amas como Cristo a la iglesia? Pregúntale a tu esposa. Toma el valor sin excusas. Toma el valor sin razonamientos. Y dile: ¿te amo como Cristo a la iglesia? Un amor sacrificial, un amor desinteresado, un amor que da aunque no le den nada a cambio. Esa es la primera aplicación. Y la segunda aplicación, mis amados hermanos, es para el creyente en general, hombres y mujeres, seguidores de Cristo. Voy a leer de nuevo el versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, ¿amas a la iglesia como Cristo la amó? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Esto no es un amor abstracto, romántico. Se sacrificó por su iglesia. Y los seguidores de Jesús, quienes decimos que estamos siguiendo a Jesús, somos cristianos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la palabra cristianos? Pequeños Cristos. ¿Qué quiere decir eso? Somos discípulos de Jesús. Seguimos sus pisadas. ¿No es así, mis amados hermanos y hermanas? En el tema de amar a la iglesia, ¿cómo está tu amor por la iglesia? Tal vez tú dices: pastor, a mí me encanta hablar de la iglesia universal.
Mira, yo amo a la iglesia universal. A todos los creyentes de todas las épocas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. A los de China yo los amo. A los de Taiwán y El Salvador y Filipinas. Oh, cuánto los amo. Pero mira a los que están ahí al lado tuyo. Ellos son una expresión física, concreta. Ellos son una iglesia local, que son una embajada del cielo en la tierra. Ellos son una iglesia local que encarnan la idea de iglesia universal. ¿Los amas? Hermano, es fácil amar a chinos que tú no conoces. ¿Sí o no? Es fácil vivir hombro a hombro, ideal, en un mundo ideal, con chinos que no conoces. Oh, sí, son mis hermanos en Cristo. Pero ¿qué tal de vivir realmente hombro a hombro con un creyente? Aquí, que se sienta al lado tuyo, atrás tuyo, adelante, del otro lado de las otras bancas. ¿Sí? ¿Amas tú la iglesia de Cristo como Cristo amó a su iglesia? Sí, pastor, la amo la iglesia. ¿Te sacrificas por la iglesia local? ¿Te sacrificas por otros hermanos? ¿Te sacrificas de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos por la iglesia de Cristo? Porque el verdadero creyente maduro tiene una preocupación por la iglesia local. Amén, mis hermanos. Eso es así, porque no puede ser diferente. Tú estás siguiendo a Cristo. Tú no puedes ver, si estás siguiendo a Cristo y estás creciendo en madurez y en semejanza a Él, tú no puedes ver la iglesia local de manera desinteresada, mi hermano. Tú no puedes ver la iglesia local de manera desinteresada. No puedes. No puedes conectarte el domingo y desconectarte una vez sales por esa puerta. No puedes, mi amado hermano. Porque tú eres de Cristo y Cristo ama a su iglesia hasta el final. Y los que son de Cristo aman a la iglesia de Cristo. De maneras concretas, prácticas y sacrificiales. Pastor, dígame exactamente qué sacrificio debo hacer por la iglesia. Pídele a Dios que te dé sabiduría y humildad. Y ven a hablar con nosotros. Nosotros te podemos decir 1000 maneras en que puedes servir a tus hermanos y hermanas. Si tú vives desconectado de la iglesia local, y a esto me refiero, asistir. Yo asisto. A eso me refiero, mis hermanos. Asistir medio tiempo también. De 52 domingos al año tú vienes 21. A eso me refiero yo, vivir desconectado de la iglesia local. Eso es vivir desconectado de la iglesia local. Tú no estás siguiendo a Cristo como Cristo quiere que tú le sigas. La iglesia local es importante, es clave en el plan de redención de Dios. Y tú no puedes ser indiferente a la iglesia local. No puedes, mi hermano. No puedes. En el creyente genuino y maduro, estoy enfatizando eso, hay un interés genuino y real por la iglesia local. Un amor sacrificial, donde tú te sacrificas por hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y vives para servir a Cristo en la iglesia local. En la iglesia local. Después de estas exhortaciones, mis amados hermanos, vamos a orar antes de compartir la cena del Señor. Padre bueno, venimos delante de ti con corazones agradecidos por la obra perfecta de Jesús en la cruz. Gracias porque Él, cuando estaba ante Pilato, no se defendió, no abrió su boca. Gracias porque Él, cuando estaba recibiendo los azotes, no usó su poder divino para salir de esas ataduras y decir, basta ya, no aguanto más. Gracias porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias porque eso fue para redimir para ti un pueblo que te siga, un pueblo que te busque, un pueblo que te ame. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas al considerar
lo que Jesús pasó antes de ser colgado en esa cruz. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos a participar de la Santa Cena. ¿Qué mejor manera de terminar nuestro estudio de Marcos 15, 1 al 15, que considerar que Jesús dio su sangre y su cuerpo en la cruz? ¿Qué mejor manera que participar de este acto y recordar lo que hizo Jesús? Señor, edifícanos, anímanos. Ayúdanos a ver nuestro corazón a la luz del Evangelio, Señor. A arrepentirnos de los pecados de los cuales tengamos que arrepentirnos y a volver nuestro rostro a Jesús. En Él encontramos perdón, perdón total, perdón completo, por su obra en la cruz. Él pagó el precio. Todo lo pagó. En el nombre de Jesús. Amén.